Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a darle la bienvenida al doctor Alejandro Urresti. Bienvenido, ¿cómo va? Pero muy bien, buenos días. ¿Hace frío? Frío, frío, húmedo, como dice Germán. Está feo afuera. Feo. Pero bueno, acá estamos para calentar un poquito la mañana. Bueno, bueno, está bien, puede ser una posibilidad. Bueno, habíamos hablado ya hace unos días sobre la eyaculación precoz. Habíamos hablado cómo se trataba, ¿no? En un indicio. ¿Cuáles eran las terapias en aquel entonces? Claro, claro. Pusimos un poquito en duda también si realmente existía la eyaculación precoz. Y a partir de allí, bueno, también concluimos en aquel momento de que la eyaculación precoz como entidad no era en sí una alteración en la respuesta sexual del varón, sino más bien el resultado de una adaptación a cambios culturales que lo obligaban de alguna manera a ciertos cambios en su rendimiento sexual. Bien. Como por ejemplo durar más durante la relación sexual. Una de las tantas cosas que se pedía, se pide. Bueno, vamos a meternos de lleno en qué es específicamente. Claro, vamos a recordar un poquito qué es la eyaculación precoz. Les recordamos igual también a la gente que puede ver en el YouTube de Canal 10 la columna anterior donde explicábamos el origen del término eyaculación precoz y por qué llamamos eyaculación precoz a esta disfunción sexual. Pero básicamente tiene tres componentes, como decíamos. El primero es que la eyaculación se produce antes, inmediatamente después o durante la penetración. Esa es una de las características. La otra es que el varón que eyacula rápido siente que no puede manejar de alguna manera, no puede posponer ese impulso que le determina la eyaculación. Y el tercer elemento es la insatisfacción que produce tanto en él como en su pareja, esos efectos psicológicos, digamos, en la pareja que genera esta disfunción sexual. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? Hoy venimos con la solución. Claro, hoy nos centramos en cómo podemos solucionar esto. Básicamente tenemos dos alternativas fundamentales de tratamiento actualmente, los tratamientos más modernos, ¿no? Descartamos algunos, hablamos que descartamos, por ejemplo, recurrir a un segundo acto sexual, porque todos sabemos que la segunda eyaculación para el varón no tiene la misma intensidad y muchas veces no se logra siquiera llegar al orgasmo por segunda vez, entonces eso lo descartamos. Descartamos también el uso de preservativos retardantes o de anestésicos locales, porque eso disminuye la sensación y sexológicamente no tendría sentido una relación sexual sin todas las sensaciones de placer que esto produce. Entonces nos quedan dos alternativas, como decía, que son fundamentales. En primer lugar, la alternativa farmacológica, basada en esos estudios neurocientíficos que explican que al consumirse la serotonina, un neurotransmisor, se desencadena la eyaculación. Bueno, existen medicamentos que aumentan el nivel de serotonina en los genitales y eso favorece en las terminales nerviosas en realidad, y eso favorece que se retrase o que dure un poco más el tiempo hasta la eyaculación, ese tiempo de la meseta que alguna vez hablamos. Bien. Principalmente usamos escitalopram en dosis bajas inicialmente para aprovechar un efecto del escitalopram que es postergar la eyaculación. Fármacos y sí o sí por receta de médico. Sí, por supuesto. Bien, es más, perfecto, eso hay que tenerlo en cuenta. Es más, son fármacos denominados psicofármacos, porque estos alteran ciertas condiciones psicológicas también del paciente, alteran su estado de ánimo y demás, y por lo tanto de estar completamente supervisado. Es más, estos fármacos se utilizan con receta doble, con receta activada. Bueno, eso para prestar atención, porque no se pueden ir a pedir a cualquier farmacia. Bueno, ¿cuál es el punto de no retorno? Bueno, el otro elemento es lo que se llama la terapia sexual. Es fundamental esto y eso le decimos siempre a los pacientes. ¿Por qué? Porque tratamos generalmente gente muy joven. ¿Sí? En realidad, en cualquier edad se puede dar la eyaculación precoz, pero generalmente consultan ya desde muy joven. Entonces le decimos, no puedo medicarte durante 40 años con un psicofármaco. Claro. Entonces, tenemos que buscar una solución que sea definitiva. Y la solución definitiva es la terapia sexual. ¿En qué consiste? El punto de no retorno, si está la otra plaquita por ahí, el punto de no retorno es básicamente ese punto, ese lugar, ese momento en la relación sexual donde ese varón
siente que si aumenta su nivel de excitación, aquí la tenemos en pantalla, si aumenta su nivel de excitación a partir de allí, el orgasmo se va a producir inevitablemente. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, educamos en terapia sexual para que no pase esa curva roja que muestra la pantalla, donde el nivel de excitación aumenta rápidamente, pasamos por delante al punto de no retorno y se produce la eyaculación con mucha rapidez, sino amesetar ese tiempo de tal manera que la excitación aumente en forma paulatina, incluso oscilante, puede aumentar un poquito. Y la importancia de quien te acompañe, ¿no? Fundamental, y por qué el éxito de que estas terapias funcionen mucho mejor en pareja. Claro. Porque el varón no solo tiene que notar o tiene que aprender a reconocer ese punto de no retorno para mantenerse lejos del abismo, digamos, claro, o lo suficientemente lejos como para no caerse, sino que aparte tiene que de alguna manera comunicar a través de algún tipo de lenguaje, preferentemente gestual, preferentemente no verbal, su nivel de excitación a su compañera, de tal manera que ésta también participe por su propio bien, ¿no? Sí, claro, claro, porque el beneficio claramente va a ser mutuo. Bueno, doctor, ¿nos estamos encontrando? Nos seguimos encontrando y seguimos hablando de estos temas tan interesantes. Bien, perfecto. Espero que sirvan. Por supuesto, nosotros seguimos con Germán.